Mi nombre es Néstor Fernando Fuente Echeverría y estaré exponiendo mi tercer avance de proyecto en la materia de Administración Financiera y Recursos. Y el título de mi proyecto es Estudio conceptualizado y financiero sobre la empresa Pan-American Silver México y los efectos en los tiempos de pandemia COVID. Respecto al resumen, en esta investigación se analizará la empresa Pan-American Silver, una compañía minera con sede en Canadá y con operaciones en América Latina. La empresa tiene unidades en México, Perú, Bolivia y Argentina, el cual es uno de los mayores productores de plata en el mundo. El objetivo de este trabajo es dar una referencia actual de las condiciones financieras que se tienen en esta empresa, así como los efectos presentados en los últimos años a raíz de la pandemia y las estrategias a seguir para continuar las operaciones. Se tomará en consideración revisión de literatura para un mayor entendimiento de los factores financieros para el desarrollo de la investigación. En relación con su análisis, se tomarán los últimos 2 años de sus estados financieros y con esto entender las estrategias que se utilizaron para mantener la estabilidad de las actividades. En la introducción, en este tercer avance del proyecto se pretende integrar toda la información de los avances anteriores en relación con el proceso de investigación de la empresa Pan-American Silver y los principales hallazgos que se encontraron a raíz de estos estados financieros y las estrategias a seguir en los últimos años con respecto a la pandemia. Otro punto importante para mencionar es la integración de la información en base al análisis presentado, de los cuales podemos argumentar que la empresa pudo desarrollar estrategias que minimizaron el impacto de su estado financiero, dando de cierta forma una estabilidad a la compañía y con generación de utilidades para la empresa. El método utilizado en esta investigación es en base a los estados financieros y con un enfoque en sus razones, las cuales nos dan una visión más clara del comportamiento que que presentó la empresa en los años que fueron analizados. Ya entrando en lo que es el material y el método, la investigación realizada para este proyecto estuvo dividida en 3 secciones y la temática a seguir fue la siguiente. En el primer avance del proyecto estuvo integrado Estuvo integrado por el desarrollo de información teórica y conceptual de publicaciones, así como información relevante para el esquema a seguir con el proyecto. En base a esto se plantearon 4 preguntas, las cuales fueron: ¿qué tema de investigación compone el tema de administración financiera y recursos? ¿Cuáles son las determinantes de la maximización de ingresos? ¿Cuáles son las metodologías que se usan para responder las preguntas planteadas? ¿Qué resultados se encontraron? En la segunda fase del proyecto, se pretendió enfocar en la estructura de los balances financieros, así como los conceptos importantes que operan este proceso de control y análisis en una empresa, que en este caso se toma en consideración por la empresa Pan-American Silver para los propósitos de investigación. Para esto se obtuvo de la plataforma oficial de la empresa los últimos estados financieros reportados que corresponden al balance general y el balance de resultados. Y en el tercer avance, se pretende integrar toda la información y con esto presentar los resultados, así como discusiones en base a la investigación realizada. En base a esta información del balance general y el balance de resultados, se pudo realizar un análisis de razones financieras para un mejor entendimiento de los resultados de la empresa. Esto básicamente lo expliqué en la presentación anterior y pues en base a este análisis de las razones, pues pudimos de cierta forma entender un poquito cómo estaba la situación de la empresa actualmente en ese periodo. Además de eso, puede sacar otra información bastante importante y una de las cosas que nos afectan. Se tomó en consideración los precios históricos que se tuvieron en el valor de la plata, en este caso, para tener una referencia más clara de los factores que influyeron para mantener buenos niveles en la empresa, en este caso en las utilidades. Si se dan cuenta en esta gráfica, en los años 2021 y 2020 y 2021, se tuvieron niveles bastante altos en la onza de plata sobre las $20 la onza. Entonces eso pues ayudó mucho a que la empresa mantuviera buenas utilidades a pesar
de todas las problemáticas que se tuvieron con la pandemia. Esto fue una de las cosas que ayudó bastante a que las empresas mineras en general que se dedican a la extracción de plata pudieran mantenerse en el mercado. Otra parte importante es con respecto a las acciones de Panamérica. A raíz de las buenas estrategias que se tuvieron en ese periodo, pues tuvieron buenos niveles en sus acciones. En este caso, pues un promedio de entre 32, 34 dólares la acción, lo cual también eso mantuvo a la empresa bien posicionada dentro del mercado. Las principales mineras de plata de América Latina reportaron un aumento marginal de producción en el tercer trimestre, tras capitalizar los saludables precios del metal, que se mantuvieron por encima de las 20 dólares la onza. 10 de las mayores mineras regionales dedicadas principalmente a la producción de plata obtuvieron un total de 36 millones de onzas, un 5% más que los 34,3 millones de onzas del tercer trimestre del 2020, según datos de la industria compilados por BN Américas. Y en el caso de Pan American Silver, que mantuvo una producción de 4,8 millones de onzas, con minas en operación en México, Perú, Bolivia, Argentina y Canadá, Pan American reportó un aumento de producción de plata respecto a 4,1 millones de onzas de un año antes. El volumen fue también superior de 4,5 millones de onzas del segundo trimestre, principalmente por la mejora de las tasas extractivas de la Colorada en México, luego de que abordaron los anteriores problemas de ventilación. Y básicamente, pues se siguen enfrentando problemas por la disponibilidad de mano de obra calificada y los costos relacionados con la pandemia del COVID-19, explicó su presidente ejecutivo Michael Stillman en su comunicado. Y los protocolos para el proceso de control y llevar una buena estrategia en los tiempos de pandemia, hubieron protocolos muy importantes que están divididos en estos puntos. Básicamente, protección de la salud y la seguridad. ¿Qué implica esto? Cumplimiento con los protocolos de salud y seguridad recomendados en las jurisdicciones donde operaban. Control previo de los trabajadores antes de su llegada al lugar de trabajo. Controles diarios de temperatura. Protocolos estrictos en relación con el rastreo de contactos con posible exposición de COVID. Suspensión de los viajes de trabajo nacionales e internacionales. En lo que respecta al cumplimiento y normativas, en este caso tenemos cumplimiento de las normativas gubernamentales de las jurisdicciones de las que operan. Control regular y riguroso y documentación del cumplimiento de los protocolos. En lo que es planificación de la producción, aumento gradual de las operaciones para promover el distanciamiento físico. Estructuramos cápsulas de personal independientes para permitir el aislamiento de cualquier trabajador que presenta síntomas. Protocolos de trabajo en el hogar para aquellos que puedan hacerlo. En lo que es instalación y campamento, desinfección periódica de todas las instalaciones. Campamentos estructurados como cápsulas para evitar o limitar el ingreso de personal externo. Instalaciones comunes reorganizadas para mantener el distanciamiento social. En lo que es la sensibilidad cultural, capacitación sobre la prevención del COVID. Incentivamos la cultura en la que el trabajador con los protocolos COVID-19 forme parte de las operaciones, proceso de intercambio de buenas prácticas. En lo que es la planificación de la continuidad del negocio, se armó un equipo multifuncional para planificar y gestionar los problemas de forma proactiva. Supervisamos la cadena de suministro y logística, estableciendo alternativas según las necesidades. Y en lo que es apoyo a nuestras comunidades, donación de 2 millones de dólares en alimentos y artículos de higiene, compromiso de asociaciones, 1,5 millones con UNICEF, Canadá para apoyar a los niños y familias afectados por el COVID. Facilitamos el acceso a las asistencias sanitarias. Ayudamos en las tareas de saneamiento en las zonas comunes de la comunidad. Y como conclusión, en base al análisis de investigación realizado en el periodo 2020-2021 de la empresa Pan American Silver, se puede argumentar que tuvo un crecimiento sostenido en el cual los efectos de la pandemia que se presentaron no tuvieron un impacto significativo en sus operaciones en lo que respecta a la continuidad. Las acciones de la empresa se mantuvieron a niveles relativamente altos,
respecto a los años anteriores, con un promedio de $34 la acción. El precio de la plata en el periodo de estudio estuvo en un promedio de $24 la onza, por lo cual ayudó a que la empresa tuviera márgenes de ganancias elevados. Los programas de prevención y protocolos COVID ayudaron en gran medida a mantener un orden en las operaciones para American Silver, dando una mayor certidumbre a los trabajadores, así como a las comunidades aledañas. Muchas gracias.